Hello, how are you? Good afternoon. Okay, so today, okay, today we're going to start with the simple present, que sí se los mencioné en la clase pasada que íbamos a iniciar con este tema, que es nuestro primer gramatical en cuestión de tiempos. Vamos a hablar del simple present, el presente simple, que es un poco más. Ok, so I have today a lot of information. Hoy día bastante información sobre este tema. So, please pay attention. Okay. So, el presente simple es un tiempo verbal equivalente al presente del indicativo. Todo lo que hablemos en el presente del indicativo es el present simple. Yo canto, tú cantas, canta, etc. I live in that house. Yo vivo en esa casa. She runs every day. Ella corre todos los días, cada día. Bueno, tenemos que al verbo, cuando hablemos de la tercera persona, es decir, he, she o it, le vamos a añadir una S o una ES dependiendo de la terminación que tenga el verbo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si el verbo termina en doble S, CH, CH, o X, la es to kiss, he kisses. To fish, he fishes. To watch, she watches. To go, she goes. To fix, he fixes. Terminación ES, pero solo cuando hablamos de he, she o it, de él, de ella o de eso. Si el verbo utilizado termina en consonante más Y, la terminación de la tercera persona va a ser, en vez de Y, una IES. To study, consonante Y, cambiamos la Y por una I latina y agregamos ES. To fly, consonante Y, cambiamos esa Y por una I y agregamos ES. Pero si el verbo termina en vocal Y, solamente vamos a añadir la S. Por ejemplo, to play, vocal Y, plays, solamente agregamos S. To stay, vocal Y, agregamos S, he stays. ¿Claro ahí, chicos? Esa parte de las terminaciones. Yes, no, yes, ok. Entonces, la estructura, ¿cómo va a ir? La forma afirmativa en las oraciones se mantiene la misma forma del verbo, normal, el verbo será igual, a menos que estemos hablando de he, she o it. Ahí va a cambiar. Por ejemplo, I work in a factory. Yo trabajo en una fábrica. You work in a factory. Tú trabajas en una fábrica. He, she, it works. Estamos agregando aquí la S in a factory. Él trabaja en una fábrica, ella trabaja en una fábrica. It works, en este caso y en este contexto, significaría funciona. No, eso trabaja en una fábrica. No tendría sentido. En este caso, it works refiere a algo funciona. Una cosa está funcionando. We, you, they work in a factory. Acá no cambia. Solamente va a cambiar cuando hablemos de he, she, it. ¿Claro hasta ahí, chicos? Solamente va a cambiar con esos tres. Yes, ok. Entonces, la forma negativa, eso que vimos anteriormente era la forma afirmativa. Ahora en negativa vamos a utilizar los auxiliares do, la partícula not o en el caso he, she, it, does más la partícula not. Es más común utilizar don't o doesn't que do not o does not. Es más común utilizar estos dos. También se puede utilizar el do not o does not, pero es más común utilizarlo en la forma contraída, en la short form. Y cuando hablamos del negativo, ya no tenemos que agregar una S al final porque ya estamos utilizando los auxiliares. Ejemplo aquí. I do not o don't, you do not, don't work in a factory. Acá ya no tenemos que cambiar nada en el verbo porque ya estamos utilizando auxiliares. He, she, it, does not o doesn't work, el verbo queda igual. We, you, they do not o don't work in a factory.
Ahí nada más, cambiado, hemos dado aquí los auxiliares. Y el verbo, ¿por qué cambiar? Claro, entonces, forma negativa. Ya vimos afirmativo, negativo. Yes, chicos, claro hasta ahí. She, oh, oops. Ok, yes, 1 minute. She, está acá. En este caso, thank you. Doesn't. Oh. She doesn't work. He doesn't work. She doesn't work. It doesn't work. Ok, gracias por la corrección. Very good. En este caso, doesn't, cuando hablamos de he, she, it. ¿Claro hasta ahí, chicos? Ok, very good. Y ahora la forma interrogativa. En las oraciones interrogativas, este auxiliar do o das va a ir delante de la oración. Antes del verbo principal y en algunos casos vamos a añadir un complemento. Do I o do you work in a factory? Lo mismo, aquí el verbo ya no va a cambiar porque tenemos los auxiliares. Does he, she, it work? Entonces aquí. Do we, you, they work? Solamente hemos movido el orden. Antes teníamos el auxiliar, después sujeto. Ahora, para las preguntas, el auxiliar va a ir delante. Siempre el auxiliar va delante del sujeto. Yes, tenemos ahí con preguntas. Y recuerden que el verbo ya no va a cambiar. Yes, chicas. Okay. Entonces, bueno, al igual que los verbos to be, que hemos visto, o el verbo have got, que es similar al verbo to be, las oraciones interrogativas en presente simple también tienen sus respuestas cortas. Do you work in a factory? Yes, I do. ¿Trabajas en una fábrica? Sí. Does he fly in a plane? No, he doesn't. ¿Vuela en un avión? No. Entonces, respuestas cortas. Yes, I do. No, I don't. O yes, he does. No, he doesn't. Dependiendo del sujeto que vayan a usar. Si es he, she, it, does. Y si es I, you, we, they, do. Ahí no hay problema. Entonces, ¿para qué utilizamos el presente simple? Tenemos 4 funciones principales del presente simple. La primera función, acciones habituales o cotidianas, cosas rutinas que hacemos todos los días. Acciones habituales o cotidianas que suceden con cierta periodicidad, o sea, que se repiten. En este caso, es común utilizar los adverbios de frecuencia, lo vamos a ver más adelante. Always, usually, sometimes, never. I have breakfast every day. Desayuno cada día. She plays tennis on Saturdays. Ella juega tenis los sábados. Todos los sábados se repite y se repite la misma acción. Son acciones habituales. El segundo uso son afirmaciones o hechos universales, cosas que son verdad, que siempre van a ser verdad. The sun rises every day. El sol sale cada día. Una verdad, algo que va a seguir siendo verdad. El sol sigue saliendo. Lions live in Africa. Los leones viven en África. Es un hecho. Algo que sabemos que es verdad. Entonces, uso número 1, tenemos rutinas que se van a repetir. Uso número 2, verdades o afirmaciones que son reales, basados en hechos. 3, situaciones de larga duración. Tenemos situaciones de larga duración que se mantienen en el presente y que van a continuar en el futuro. I live in Venice. Vivo en Venecia. Una situación que tiene un periodo de tiempo, por ejemplo, he vivido, no sé, 10 años y probablemente voy a seguir viviendo en ese lugar. Situaciones de larga duración. They love opera. Les encanta la ópera. Una situación, no sé, me encanta la ópera desde hace 5 años y probablemente me siga gustando. Situaciones que tienen un periodo de duración bastante largo. Entonces son 3. Rutinas, verdades universales y situaciones de larga duración. Y el último, instrucciones. Cuando quiero dar la instrucción de algo. Instrucciones de cómo usar o llevar a cabo alguna cosa.
First, you fold the paper in a half. Primero, doblas el papel por la mitad. You take your cash and then the credit card. Tomas tu dinero y luego la tarjeta de crédito. Instrucciones. Entonces, 4 usos. Rutinas que se van a repetir. Verdades absolutas o afirmaciones. Tenemos instrucciones en este caso y situaciones de larga duración. 4 usos. Ok. Y tenemos aquí un resumen. Tenemos present simple, entonces, en afirmativo, el verbo are, you, we, they, se mantiene el verbo normal. Play, watch, do, fix, study, wash, kiss. El verbo en su forma base. Cuando hablamos de he, she o it, esto va a cambiar. Plays, watches, does, fixes, studies, washes, kisses. Afirmativo. I, we, they, do not o don't y el verbo se queda igualito. He, she, it, does not o doesn't y el verbo no. Interrogative, movemos esos auxiliares al inicio. Do I, do you, do we, do they play? Does he, does she, does it play? Solamente hemos movido el orden. Y para responder yes, el sujeto, el auxiliar do o does. Y si es not, no, sujeto, auxiliar, don't o doesn't. ¿Claro hasta ahí, chicos? Toda esta parte para poder iniciar con los ejercicios. Yes, ok. So, let's practice. Tenemos ejercicios para marcar. Entonces, les voy a dar un tiempo para luego corregir. Go.
Okay, we're gonna start to check. Number 1, do you chocolate milk? What do you think? Letter A, do you like? Very good. He not want to go to the movies. He does not want to go to the movies. Number 3, he is now. Ok. Ahí, en este caso, tenemos is, que es verbo to be. Este de acá es walking home. Este sería el presente continuo. En este caso ya no es presente simple. ¿No tienen ¿Se aparece con is? Ok. Bueno, ya, si no les aparece con is, entonces en ese caso sí sería. Ok. He, entonces, he, así, sin esto de acá. He plays tennis. Ya, ok, en este caso now tampoco iría. He plays tennis. Ahí estaría ok. Ok. Number 4, it a beautiful day today. It is. Number 5, sorry, Lisa is not here. 6, they are not here, they right now. Ok, hicieron la corrección aquí. Porque en este caso nos quedaríamos con la primera, porque tenemos el right now, que significa ahora mismo, en este momento. Y eso es presente continuo, que es un tema que vamos a ver más adelante. Que de todas maneras lo agregué por aquí. En este caso, letter A. Right now, ahora mismo, esto es presente continuo. Ok. 7. Robert not go to my school. Robert does not go to my school. Very good. My parents in a 2-bedroom apartment. Very good. Live. Number 9. We European. We are European. 10. You so happy. Very good. You look so happy. 11. Eat a lot in Britain. Eat. Ok. En este caso, recuerden que para simple present utilizamos lo que es verdades absolutas. It rains. Una verdad, llueve mucho, constantemente. Entonces, como una rutina, una verdad, llueve bastante en Gran Bretaña. It rains, con S aquí. 12. I pizza very much. I like, very good. I like pizza very much. 13. I English very well. I don't speak. My sister to the cinema very often. Okay, my sister doesn't go, letter B. They always TV in the evening. Very good. They always watch. They always watch. 16. I married. En este caso, I am not married. Es una cualidad. Yo no estoy casada. Esto de aquí es un adjetivo. Yo no estoy, es el verbo ser. I am not married. 17. English people, animals. English people like animals. 18. The banks on Sundays. The banks don't open, como si fuera they don't open. Very good. My sister in London. My sister lives,
con S, lives in London. Your brother tennis very well. Your brother plays, okay, your brother plays. They, the answer. They don't know. Very good. I understand. I don't. I don't understand. Some teachers match homework. Some teachers, give match homework. Taylor and Adam, good friends. Letter C, are, very good. 25, your parents let you go bed late. Do your parents, okay, do your parents. How many books do you read? He's good at football, but he wants to play now. He doesn't, okay. He is talking for hours, but I don't understand. How often you go to the cinema? How often do you go? Very good. She likes playing tennis, so she plays tennis. She doesn't like, so she never plays tennis. One of my friends reads newspaper. Okay, one of my friends isn't reads newspaper. Recuerden que el verbo to be va con el verbo en ing. One of my friends. En este caso, one of my friends never reads newspaper. Uno de mis amigos nunca lee periódico. 32. How many students know? Very good. How many students know English? Excellent. Ok. Terminen de corregir ahí. Ok. Entonces, como hemos visto ahora, de la mano de el simple present van los adverbs of frequency, que son los que hemos visto hace ratito. Your parents es they. Es como un they, entonces vamos a utilizar el do. Acá, do. Ok. Ya, entonces, los frequency adverbs son los adverbios que sirven para expresar la regularidad con la que ocurre una acción. O sea, ¿qué tanto se va a repetir una acción? Tenemos que en las oraciones afirmativas los frequency adverbs se colocan después del sujeto y delante del verbo principal. Entonces, sujeto, frequency adverb, verbo principal, complemento. We sometimes go to the theater. I always go cycling on Sundays. Sujeto, frequency adverb, verbo, complemento. Ese es el orden en las oraciones afirmativas. Y tenemos aquí una lista de adverbios de frecuencia y la cantidad si es súper frecuente o si no es frecuente para nada. 100% always, 85% usually, 75% frequently, 60% often, 50% sometimes, 40% occasionally, 30% rarely, 20% seldom, 10% hardly ever y 0% never. Y acá tenemos algunas oraciones. Y como les digo, la estructura es sujeto, adverbio de frecuencia, verbo y complemento. Entonces, si queremos decir que algo es súper frecuente, utilizamos always. Si es algo menos frecuente y así, va a ir bajando de acuerdo a la frecuencia. Hasta el que nunca pasa, que es never o nunca, 0%. Y acá tenemos algunos ejemplos. Depende de la oración, pero siempre es la estructura. Sujeto, adverbio, verbo, complemento. Entonces, hardly ever, never, tienen un sentido negativo, pero se utilizan en oraciones afirmativas. My
hardly ever pees inside the house. Mi cachorro casi nunca orina dentro de casa. Max never wants to work. Max nunca quiere trabajar. Es una oración que tiene sentido negativo, es decir, él no hace eso, él nunca lo hace. Pero esa es una oración afirmativa, porque está afirmando que él no hace algo. No podemos decir, por ejemplo, Max doesn't never want to work. Max nunca quiere trabajar. Es una doble negación. Y eso no estaría correcto. Estamos negando una vez y acá estamos negando otra vez. Entonces, por eso se utiliza en oración afirmativa, pero con la connotación negativa. Max does never. ¿Claro esa parte, chicos? Sobre las oraciones con sentido negativo. ¿Yes? Ok. Entonces, en las oraciones negativas, los frequency adverb van entre el auxiliar don't o doesn't y el verbo principal. Sujeto, don't, doesn't, frequency adverb, verbo principal. I don't often watch TV. No veo televisión a menudo. He doesn't usually go shopping. Normalmente no va de compras. Es el orden. Sujeto, negativo, frequency adverb, el verbo principal y el complemento. Y en el caso de las oraciones interrogativas, cambiamos, igual que en el simple present, va primero el auxiliar, do o does, sujeto, frequency adverb, verbo principal, complemento. Do you always go to the university by bus? Siempre vas a la universidad en autobús. Do you usually travel? Normalmente viajas. Tenemos aquí. El orden nada más hemos cambiado. Esto con los verbos de acción. ¿Cuáles son los verbos de acción? Por ejemplo, cantar, bailar, escribir, tomar. Todos esos verbos de acción tienen esta estructura. Pero cuando hablamos de los verbos to be, que son el is, am o are, la estructura va a ser diferente. En el caso de las oraciones afirmativas, el frequency adverb se coloca detrás del verbo y un complemento tiene que ir sí o sí. Sujeto, verbo to be, frequency adverb, complemento. Sally is always serious. Carl and Peter, sujeto, verbo to be, are, frequency adverb, usually, complemento, angry. Es diferente la estructura. Entonces va a ir después del verbo to be. Lo mismo con el caso negativo, solamente agregamos ahí la negación. Sujeto, verbo to be, frequency adverb, complemento. Danny isn't usually nice. You aren't often at home. Sujeto, verbo to be, negación, frequency adverb, complemento. Es el orden que tenemos que seguir. Es una estructura nada más. Es memorizar cuál es el orden. Y lo mismo con las preguntas. El verbo to be va a ir adelante. Why is Sally always tired? ¿Por qué Sally siempre está cansada? Are they sometimes at the beach? Ellos, ellas están a veces en la playa. Las preguntas. Cambiamos el orden nada más. Y acá lo tenemos resumido. Para action verbs, son los verbos de acción, tenemos en afirmativo, sujeto, frequency adverb, verbo, complemento. Para el verbo to be, sujeto, verbo to be, frequency adverb, complemento. Para el negativo, sujeto, do, does, negativo, frequency adverb, complemento. Para el verbo to be, sujeto, verbo to be, en negación, frequency adverb, complemento. Para interrogación, do, does, sujeto, frequency adverb, el verbo y el complemento. Y acá, verbo to be, sujeto, frequency adverb, complemento otra vez. Este es el orden. Le pueden hacer una captura. De todas maneras, se los paso por el PowerPoint. Lo voy a pegar ahí en el PowerPoint. Pero si no, para que puedan trabajar ahorita, pueden tomarle capturas. Y vamos a trabajar entonces este ejercicio de acá chiquito, donde tenemos que colocar el orden correcto de estas oraciones. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí, chicos? Lo que vamos a hacer. ¿Se entendió? Yes. Ok. Tenemos un par de minutos
antes de que se acabe la clase y luego para poder chequear. Go. Ok. Our teacher, Mrs. Jones, ¿cómo iría aquí? Ajá. Is never late for lessons. Very good. I often clean, ajá, el adverbio y luego el verbo. Often clean. My brother hardly ever helps. Ajá, con ese al final, con ese al final, porque estamos utilizando my brother, que es un he, entonces con he tenemos que agregar ese al final. One minute. Ok, hardly ever helps. Ok. Ajá. I, en este caso, number 4. I am sometimes, okay, I am sometimes bored in the math lessons. We rarely watch, ajá, tenemos aquí el adverbio, verbo. You and Tony never play, igual, adverbio, verbo, computer games with me. You are usually, ajá, verbo to be, el verbo to be va antes, are usually at sports center. The school bus always arrives, aquí arrives, letter S al final, porque estamos hablando de un it, arrives. School bus, it, entonces ahí también el verbo cambia, always arrives. Very good. Okay. ¿Quedó claro entonces, chicos? El tema. Yes, very good. Ok, en este grupo creo que no le pasé mi número a nadie, ¿o sí? Por si tienen alguna consulta en la semana, porque con los chicos del otro grupo sí estoy trabajando así.
porque a veces les mando los temas antes si tienen alguna duda para que puedan chequear. No sé si ya les he pasado, pero de todas maneras, sí, se los paso. Ya, ahí está. Si en la semana tienen alguna duda de este tema o de algún tema que vayan a ver o del simulacro que tomen, alguna pregunta me la pueden hacer. No duden en hacerme la pregunta. Trato de responder lo más rápido que puedo. Entonces, ahí cualquier cosita me comenta. Ok, chicos, hasta ahí nada más nos vamos a quedar por el día de hoy. Yes, don't worry. Ahí está. Thank you. See you next week. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye. Thank you.